Y el Señor es bueno. Creo que a ninguno de nosotros nos cabe duda de que el Señor es bueno y de que, pues, su misericordia es para siempre, es con todos nosotros. Y yo sentí en mi corazón, en mi ser, pues, hacer como que, tal vez no es un resumen, pero más bien eh, cerrar con algo que es, yo creo que lo fundamental que debe ser para nosotros como hermanos, como creyentes, que es entender que el amor del Señor no solamente se queda en nosotros, sino es para compartir con otros. Entonces, este, eh, este tema se llama Bendecidos para bendecir, nuestro llamado más allá de nosotros, porque lo decía hace un momentito, a veces pues se queda en nosotros. Y sí, qué hermoso es cuando vamos, oímos un mensaje, cuando oramos, cuando cantamos, cuando recibimos bendición de cualquier tipo, es hermoso. Pero yo creo que debemos entender que es más hermoso todavía cuando esa bendición podemos hacerla extensiva a otros. Y hoy que es, sabemos que en Israel, pues bueno, ellos ya tuvieron su año, pero nosotros en este lado de Occidente, pues estamos por finalizar un ciclo que es el 2025 y pues bueno, es eh, estar siempre listos para un nuevo inicio. Y vamos a ver que la bendición pues no termina en nosotros, sino tiene que ser extensiva. Hay un pasaje que pues nosotros creo que lo leemos constantemente, lo sabemos, que está en Génesis 12:3. No sé si alguien me pueda apoyar con la lectura de Génesis 12:3. ¿Alguien lo quiere leer? Si lo tiene, Ya lo tengo. ¿sí? Adelante, María. Ok, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, Maldice. y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén, amén. Y bueno, y de verdad que de este versículo se desprenden bastantes cuestiones que a veces, como les decía, a veces leemos las cosas pues muy rápido o vemos por encima. Y aquí algo que nos ha compartido mucho el pastor Eduardo es irnos a las aguas profundas, tratar de entender con todo lujo de detalle qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos dice el Señor que debemos hacer. Entonces, aquí nosotros vemos que uno de los grandes errores de la fe contemporánea es pensar que la bendición es un fin, cuando en las Escrituras, ahorita lo acabamos de leer en este pasaje, es un medio. La bendición no es para que se quede en nosotros, sino es para poder seguir haciendo extensiva esa bendición hacia otros. Entonces, por eso es tan importante entender que la bendición no es un fin, sino es un medio. Desde el Génesis Bereshit, que acabamos de leer, Dios revela que bendice para extender, no para acumular. Y nosotros vamos a ver en las Escrituras que el mismo Señor Jesús, Yeshua, él mismo decía que pues las riquezas del mundo se quedan en este mundo. Entonces nosotros debemos entender, no es malo el tener el recurso, pero hay que ponerlo al servicio del Señor. ¿Y cómo es ponerlo al servicio del Señor? Pues precisamente compartir con otros todo esto que Él nos está dando. Y precisamente, pues bueno, es el versículo que acabamos de leer, ¿sí? Y ahí, pues estamos viendo que no solo es una promesa, sino es una comisión.
que nos está dando, ¿sí? Nos está diciendo, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, pero también nos está dando un cierre que dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que cuando este versículo, cuando esta frase, cuando esto se lo dijo Dios, o cuando lo dijo Dios, fue precisamente para hacerlo extensivo. Entonces, así hay una promesa de bendición, pero también es una entender que para nosotros es algo, una comisión. Estamos comisionados a bendecir a otros. Y si vemos en las escrituras, nosotros ya hemos visto varios capítulos de Bereshit, de Génesis. No sé si recuerden que habíamos visto en Génesis 10, pues bueno, las naciones que habíamos comentado, pues bueno, que viene la llamada tabla de las naciones, que es donde Dios también muestra que ama a una sola humanidad, no ama a un solo pueblo, no hay jerarquías, no hay, porque sabemos que todos procedemos de una misma raíz, incluso más adelante, pues Pablo también lo hace, lo da a conocer, ¿no? A través del olivo. No entender que procedemos de una misma raíz, a pesar de que estamos en diferentes lugares, en diferentes posiciones, diferentes estratos, tenemos diferentes características, pero todos procedemos del mismo Dios, del mismo amor, del mismo Creador. Y bueno, si recuerdan, también vimos, por ejemplo, dice el problema no fue construir, sino construir sin Dios. Y ahí estamos refiriéndonos, por ejemplo, a Babel, cuando el hombre pues empezó a hacer cosas. Lo malo no es hacer cosas, sino es hacer las cosas sin Dios, hacerlos bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestro entendimiento, que si bien Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado entendimiento, nos ha dado inteligencia, lo mejor es hacer, siempre poner a Dios como primero, ¿sí? Porque Él es quien va a dar dirección y las cosas que van con Dios de por medio como principal, pues son de bendición. Y precisamente de eso mismo, pues bueno, buscar unidad sin propósito divino produce confusión, que lo vimos en Babel, ¿no? Que hacer las cosas por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia inteligencia, pues eso a veces produce confusión y sabemos que cuando nosotros confiamos en el Señor y vemos que el Señor es quien nos pone el, el, las reglas, nos pone el camino, nos marca la senda y nosotros somos obedientes y la seguimos, es cuando nosotros vamos a ver precisamente eh, esa visión de, perdón, es que se está moviendo aquí, ok, ya, es que la configuración estaba rara. Ok, cuando nosotros vemos precisamente que vamos a llegar a un destino que es el que Dios dispone para cada uno de nosotros. Cuando el hombre se centra en sí mismo, levanta muros, y cuando se centra en Dios, tiende puentes. Y esto es importante y no dejarlo de lado. Nosotros lo vimos hace un par de meses, tal vez, este tema, y es importante. Y como yo les decía, yo sentí el hacer un cierre este día y llevarnos esto precisamente, esta importancia de entender qué tan profundo es el bendecir, y no es necesariamente que sea profundo para Dios o para nosotros, sino es profundo en general para todos, o sea, desde
Dios quiere que nosotros seamos reflejo de Él, seamos testigos, y esa bendición pues llegue a otros y a su vez pues nos está bendiciendo a nosotros. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí sabemos que Abraham pues se le conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios llama a Abraham a salir de su tierra, a dejarlo conocido y a confiar sin ver. ¿Y cuántas veces nosotros le pedimos a Dios confirmación y reconfirmación y que nos vuelva a confirmar? Porque si no es algo seguro, pues yo no salgo, yo no me muevo, yo no lo hago. Y muchas veces lo hemos hecho tristemente. ¿Por qué? Porque como humanos, lo que vemos, lo que oímos, lo que físicamente podemos entender, es en lo que podemos confiar. Pero Dios nos manda siempre a confiar más allá de lo que podemos entender. Y vemos que, como decíamos hace un momento, además de que lo mandó, lo llama a salir de su tierra, a dejarlo conocido, a dejar pues la comodidad, lo que él conocía, a ir a un lugar que no desconocido, ir sin ver. Además, le decíamos, el propósito es claro: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto viene, como lo compartimos aquí cada sesión que tenemos, viene de, en este caso, de la palabra verajá. Y si lo entendemos desde el concepto del pueblo hebreo, la verajá siempre va a fluir hacia afuera. Y muchas veces nosotros tenemos ese mal entendimiento de que cuando recibimos bendición es porque viene de afuera hacia adentro. Pero creo que debemos empezar a cambiar un poquito esa manera de entender las cosas, porque cuando nosotros damos, recibimos bendición. Y creo que nosotros lo hemos visto a veces cuando no queremos soltar lo poco que tenemos, porque nos da miedo de qué es lo único que tenemos, qué tal si no podemos obtener después eso, o nos da seguridad. Andamos con el temor, con el miedo de que qué tal si lo perdemos, qué tal si ya no tenemos después eso, y vivimos con esa preocupación. En cambio, cuando dejamos ir las cosas, punto número 1, nos quitamos la preocupación, nos quitamos el estar pensando y pendientes de lo material, y a alguien más podemos ayudarle. Y en nuestro entendimiento humano, qué difícil es eso, porque nos han enseñado, como decíamos al principio en la primera lámina o en la segunda, pues que es tener las cosas, acumular las cosas, y no. Ser bendecido no es acumular, no es tener mucho, es qué hacemos con lo que tenemos, poco o mucho. Porque para bendecir no necesitamos ser Carlos Slim, ni necesitamos ser eh, no sé, multimillonarios para poder bendecir. Podemos bendecir con un abrazo, con una palabra de aliento, incluso escuchando a alguien podemos bendecir. Y de verdad, créanme, yo estoy siendo muy bendecido porque ustedes están en este momento aquí. Nada más por ese simple hecho de que están conectados, al menos yo me siento muy bendecido. Porque a veces cuando preparamos el tema, mientras estamos, y de hecho Mari pues lo sabe, de repente, híjole, como para avisar que no vamos a tener la sesión y pues seguir
paseando, porque andábamos paseando con los sobrinos. Pero de verdad que uno, cuando entiende esto y cuando siente, porque no solamente es entender, sino es sentir, pues de repente uno dice, híjole, aunque sí quisiera, mi mente dice, estaría bien, pero el corazón siente el deseo de estar juntos. Entonces, de verdad, yo siento mucha bendición en poder estar con ustedes, ¿sí? ¿No? Yo sé que esto no es material, no es realmente monetario ni de ningún tipo, simplemente es el hecho de estar. Y así, de esa manera, yo les aseguro, mis queridos hermanos, amigos, que nosotros podemos ser un canal para bendecir a otros. Ahorita que decías de la bendición que verajá siempre fluye hacia afuera. También recuerdo, ¿no? No sé si fue con el pastor Eduardo que comentaban que, por ejemplo, allá en Israel se acostumbra que cuando alguien cumple años, él es el que da. Sí, o sea, que exactamente, yo creo que ahorita viene de esto, ¿no? Que es hacia afuera. O sea, Así es. yo pues soy bendecida porque estoy cumpliendo un año más, pero entonces también lo esparzo, ¿no? Entonces sí recuerdo que en una lección bueno, de las pláticas decía, ¿no? Que allá ellos pues acostumbran eso, ¿no? Que el cumpleañero, Es el que da. es el Así que da, es. ¿no? Fíjate, yo no lo había ligado, pero ahorita que lo dices, sí, tiene total razón. ¿Por qué? Porque es la gratitud, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos, aquí nos van a invitar, tenemos un Abajito. cumpleañero, entonces nos va a invitar la Ajá. cena por aquí. Sí. No, y también que todo, pues tristemente, ¿no? Siempre reducimos la bendición a, como dices, a lo material, ¿no? Y pues somos bendecidos, pues desde el momento en que tenemos vida y cada momento, ¿no? Cada momento que estamos viviendo, pues es una bendición, ¿no? Que Así tenemos. es, así es, realmente pues todo, todo obra para bien y todo lo que obra para bien es bendición. Y bueno, continuando, vamos a ver que nosotros hemos entendido algo y por eso pues estamos con el Ministerio Voces de Israel, porque hemos entendido un principio vigente que hay que bendecir a Israel. Y bendecir a Israel no se trata de política, de nacionalismo, de preferencia étnica, simplemente es alinearnos con el propósito de Dios, con el propósito de redención de Dios para nosotros. Realmente creo que nosotros que estamos, pues, siguiendo al Ministerio Voces de Israel con el pastor Eduardo, pues hemos o estamos tratando de entender eso, porque creo que todavía va más allá, necesitamos comprender más cosas, pero hemos entendido ese principio, que de ahí viene una gran bendición y bueno, a lo mejor hoy va a girar mucho en torno a la palabra de bendición, porque nosotros hoy estamos aquí juntos, reunidos, gozosos, cantamos, oramos, estamos compartiendo, estamos platicando, pero todo es porque hubo un pueblo que preservó la palabra y que llegó hasta nuestros días y que nosotros, como nos dice el pastor Eduardo, nosotros ahorita tenemos la estafeta de nuestro lado, ahorita somos los que estamos alimentándonos, entendiendo, pero va a haber un momento en que al pueblo de Israel pues le sean abiertos los ojos. Entonces nosotros debemos de bendecir también porque hemos recibido y porque queremos que también reciban. Así sea, eh, la Biblia nos dice que aún a los que nos hacen daño, los tenemos que bendecir, ¿no? Entonces es importante, ¿por qué? Porque en la bendición de otros está la nuestra propia.
Y vemos que desde una perspectiva bíblica, Israel es el pueblo por medio del cual vino la palabra a nosotros. Les decía hace unos instantes, preservaron la palabra, la han preservado, y es como nosotros tenemos acceso a las buenas nuevas. De ahí también vino quien nos redimió, quien nos salvó, quien nos injertó. Y en Israel, pues es donde está prácticamente todo lo que los pactos, todo lo que Dios ha pactado con la humanidad, con nosotros. Y realmente es importante honrar la raíz que sostiene, que nos sostiene a nosotros en general. Iba a decir nuestra fe, pero bueno, no solo la fe nos sostiene a nosotros como personas, como seres, como creación de Dios, nos sostiene. Entonces es importante entender eso y que debemos seguir intercediendo por todos, por el pueblo y por los afectados, por, como decía hace un ratito, creo que nosotros venimos a bendecir sin importar a quién, es venir a servir, a compartir con otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer de forma práctica? Pues bueno, tenemos que bendecir, pues lo podemos hacer de diferentes maneras, con oración, que es algo importante. ¿Por qué? Porque la oración es pedir a Dios interceder por los otros. Entonces, es importante la oración por el pueblo de Israel, por las naciones, por quienes sufren. Y aquí algo interesante, por quienes sufren aun cuando no piensan como nosotros. Y tristemente, el cristianismo de hoy en día, pues ha caído en esa situación, ¿no? De juzgar quienes no piensan igual, están condenados. En lugar de orar por ellos, parece que es señalarlos, y decir están mal, si no hacen las cosas. Bueno, nosotros creo que no somos, no nos toca, no hay ningún, vamos, no hay razón para ser así. Yo creo que la mejor manera de bendecir es la oración. Y algo que y pues es esto, ¿no? La oración nos ensancha el corazón, porque cuando nosotros oramos y ponemos en manos de Dios a los demás, pues empezamos nosotros también a entender que nosotros mismos también hemos estado en ese lugar, en esa situación, y como lo hemos compartido aquí, eh, o vamos a estar, o estamos, o hemos estado en situaciones determinadas. Entonces, orar por los demás nos ayuda también a entender que nosotros somos como cualquier persona, simplemente, pues, entender un poco más las escrituras. También, algo bien importante, bendecir es bien decir, es con palabras. La oración, desde luego que es con palabras también, ya sea que las digamos, las pensemos, una oración silenciosa, pero cuando directamente vamos con alguien, es palabras, palabras que sanan, no que hieren, palabras que edifican, no que polarizan, palabras que reflejan el carácter de el Mesías. Palabras que sanan es, como decía hace un momento, a veces las personas necesitan escuchar algo que les ayude a seguir, que les dé ánimo. Y a veces creo que todos hemos pasado por eso. En lugar de una palabra de ánimo,
una palabra que sana, empezamos a dar consejos y a veces entre los consejos pues empezamos sin querer a reprocharles cosas, ¿no? Y creo que eso en lugar de sanar puede herir a otros. Entonces una palabra que sana no es juzgar, no es reprochar, sino es más bien comprender y entender. Y ya habrá momento para todo, porque siempre hay un momento para confrontarnos, incluso nosotros mismos con la palabra, pero también para que nosotros podamos dar algún, pues llamémosle consejo, pues hay un momento también para hacerlo. Y a veces quisiéramos llegar, como se dice coloquialmente, con la espada desenvainada y no, ¿sabes qué? Yo veo que tú estás haciendo mal, si tú no cambias esto, no. Y a veces es lo que menos necesita la otra persona. Y eso, pues bueno, es algo que nos sana, ¿no? Y es también que dice palabras que edifican, no que polarizan. Y hoy día, tristemente, eso estamos cayendo en la sociedad. La sociedad hoy día creo que es una de las sociedades más polarizadas, al menos de la historia reciente, porque ahora, y sabemos que es bíblico, ya a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Ahora incluso los gobernantes, pues bueno, ya tildan de que los del otro color son malos, los del otro color roban, los del otro color dañan, pero los de este color somos buenos, somos buenas personas, y los del otro dicen lo mismo. ¿Y qué pasa? Eso no une, eso polariza, eso causa división. Entonces, qué importante es que nosotros como creyentes tengamos presente que todo lo que digamos, no iba a decir puede ser usado en nuestra contra, pero no, o sea, sí, pero no es que sea usado en nuestra contra, más bien puede ser en contra del propósito de Dios, ¿sí? Sin querer, podemos hacerlo, podemos causar daño, podemos abrir una herida. Entonces, qué, qué importante es usar palabras que reflejen el carácter del Mesías, el carácter de Jesús. ¿Qué era lo que él decía? Él venía y antes de juzgar, amaba. Y qué importante es que nosotros, antes de juzgar, antes de decir, es que esto que hiciste fue malo, es simplemente amar y habrá momento para todo lo demás. Pero es importante que sepamos que con las palabras bendecimos o hacemos lo contrario. Maldecimos, decir, ¿sí? Bendecir, bien decir, maldecir, maldecir. Y muchas veces una bendición o una maldición no necesariamente es textualmente decirlo, sino decir cosas que van en contra y que pueden afectar a otro. Entonces, tener eh, la importancia que tienen las palabras. En Proverbios 18:21 dice esto: la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Y qué mejor forma de decirlo? Lo que da vida o lo que puede causar muerte sale de la lengua. Y no necesariamente estamos hablando de una muerte inmediata, una muerte física, sino a veces de una muerte espiritual, ¿no? ¿Cuántas personas no hay que han sido heridas por personas que se dicen creyentes y que a lo mejor no es la mala intención, pero por no entender esta parte, en lugar de hacer un bien, terminan haciendo un mal? Por eso es importante. Y hemos tenido, y yo lo digo con honestidad, nosotros hemos tenido líderes, pastores, hemos conocido que nos han herido, que nos han dicho cosas
malas, cosas que nos han lastimado, pero saben que muchas veces lo hacemos como personas porque creemos que eso es lo correcto. Entonces, lo importante es entender y pedir a Dios que sane nuestro corazón y que sane a la otra persona. Por eso es importante orar por los demás, orar por los que nos ofenden, por los que nos hacen daño. Qué importante es porque en eso está nuestra propia tranquilidad, nuestro propio shalom. Vamos a ver que también otra forma, ya vimos que es con oración, vimos que es con palabra, pero también con acciones. Bendecir con acciones, ser hospitalario, ser servicial, ser generoso, tender la mano en lugar de levantar barreras. Y creo que esto es a veces lo que eh, la caridad lo hace, vamos, es tener una acción, pero a veces son acciones, pues sí, son bonitas, se ven bien, en el sentido de que, pues bueno, estamos ayudando, pero cuando lo hacemos realmente de corazón y sabiendo que no es nada más el hecho de compartir una comida con alguien, sino saber que eso le va a dar no solo la satisfacción física, sino también eh, algo emocional, tranquilidad, al menos en ese día, y que eso está hablando de quién lo envió, porque sabemos que todas las bendiciones vienen de parte de Dios, y cuando lo compartimos y sabemos que lo damos porque de gracia lo recibimos, es cuando realmente esto toma fuerza. El, Como hay pues fundaciones altruistas, y muchas asociaciones que se dedican a eso, y digo, es bonito, es una buena labor, pero cuando nosotros lo hacemos eh, pensando que viene de Dios, sabiendo que viene de Dios, y compartiéndolo desde esa perspectiva y poniendo en oración todo esto, creo que se complementa. Entonces, la fe que no se traduce en acción se vuelve un discurso vacío. Cuando nosotros simplemente damos por, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se le llama a los empresarios que dan filantropía, ¿no? Cuando se da que son filántropos y todo, digo, está bien, o sea, no digo que esté mal, pero realmente sabemos a veces que nada más es pues como una manera de afianzar su lugar como empresarios, como políticos, como artistas, y es bueno, no digo que no, pero nosotros debemos hacerlo con un fin más alto todavía, porque no es un fin humano, es un fin que viene de parte de Dios. Entonces, entender eso, que para nosotros más aún como creyentes, nuestra fe debe traducirse en acción, no solo en oración, no solo en palabra, sino en acción también. ¿Cómo te puedo ayudar, hermano? Y hacemos lo posible de ayudar, de dar ayuda, de verdad. A mí me han tendido la mano. Aquí están conectados hermanos que lo han hecho en su momento, y yo les mandé mensaje. Hace el 18 de diciembre del año pasado falleció mi mamá, y hubo hermanos que tomaron acción, y de verdad yo les agradezco porque son a lo mejor pequeñas cosas y que sé que vienen de parte de Dios y surgieron del corazón de cada uno de ellos. Entonces, qué importante es traducir en acción lo que estamos dando. Decía un pastor amigo nuestro, no es oración, es oración. O sea, orar, pero también accionar, no nada más poner en manos de Dios, que sí es importantísimo, claro,
pero es qué puedo hacer yo para ayudar a solucionar esto, para ayudar a mejorar esta situación. Acción. Y esto lo que va a hacer es ayudarnos a tender puentes, y esto lo vimos hace poquito. En este tiempo que estamos viviendo, no hay que tomar bandos, no hay que juzgar rápidamente ni deshumanizar al otro, y es lo que este tiempo nos está empujando a hacer. Tomar bando. Es que ellos son los buenos y ellos son los malos. Es que ellos son los que hacen bien y ellos son los que hacen el mal. Es que los empresarios son los que están explotando al trabajador. Es que el gobierno de izquierda es el malo. No es que el de ultraderecha. No, no tomemos bandos, ni juzguemos rápidamente, porque todos tenemos una razón, estemos bien o estemos mal, pero todos tenemos una razón de las cosas que hacemos. Y volviendo al punto, yo les puedo decir que con la situación que pasó de mi mamá el año pasado, pues bueno, hubo familiares que pues se enojaron con nosotros porque a su modo pues las cosas no fueron bien. Y bueno, ya esos son temas personales, pero vamos, hay personas que a veces nos juzgan sin saber siquiera ni la mitad de lo que sucedió, del contexto. Como yo les comento en ocasiones, a veces se ve la punta del iceberg, pero no todo lo que hay abajo. Abajo hay muchas cosas que solamente quien las está viviendo las conoce. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, no tomemos bandos, no juzguemos, porque cada persona tiene una razón de ser. Y no digo que sea válida lo que hace, pero todos tienen alguna razón. ¿Puede ser válida? Claro que sí. Jesús, Yeshua, nos llama a algo más: tender puentes de amor, puentes de verdad y puentes de reconciliación. Porque nosotros como creyentes no estamos aquí para dividir. Que nos han herido, sí, sí nos han herido. Que nos han dicho cosas malas, sí, sí que nos han juzgado, sí, sí nos han juzgado. Pero nosotros no somos nadie para juzgar al otro. Debemos de seguir teniendo ese entendimiento y pedirle al Señor esa fuerza para seguir siendo un puente, un pacificador, como decía, dice Mateo 5:9, dice: bienaventurados los pacificadores. Porque un pacificador no es alguien que ignore el conflicto, simplemente decide amar en medio de él. Y eso es importante. Y ayer lo platicaba con los sobrinos, o sea, lo platicábamos. La situación no me obliga a actuar de tal manera. Yo soy quien toma la decisión de cómo actuar en cada momento. Entonces, es importante siempre pensar cómo actuaría Jesús, qué haría él, qué dicen las escrituras respecto a. A lo mejor las escrituras no van a decir: ay, cuando tu sobrino te haga tal. No, no va a decir eso. Pero sí va a haber muchas situaciones en que, bueno, ¿qué sucedió y cómo actuó Jesús? ¿Qué dicen las escrituras que debemos hacer? Entonces, es importante basarnos siempre en lo que dicen las escrituras. Y si es difícil. Lo hemos compartido muchas veces y aquí ha estado Ana y nos ha dicho: sí, es que pues hemos tenido, ella compartió también alguna ocasión alguna situación que tuvo con un familiar, y es difícil a veces verlos después de lo que sucedió. Es bien difícil, pero es más difícil estar con esa situación
todo un día, toda una semana, todo el mes, todo el año y Toda la seguir vida. toda la vida enojados. A veces más vale, bueno, ya pasó lo que pasó, ya me hago fuerte, aunque no me corresponda a mí. Ok, disculpas, y tengo que pedir disculpas, pero yo quiero liberarme de esto y liberarnos. Y eso de verdad que trae bendición y trae descanso. Entonces, mis amados hermanos y amigos, yo lo que quiero es que este año, este periodo que vamos a entrar, pues entremos de una manera con fe activa, no solamente con lo teórico, sino entremos con la parte práctica. No es solamente de agradecer, sino a revisar nuestra postura nosotros mismos, como lo ha dicho el pastor Eduardo, o sea, escanearnos con las escrituras, a través de las escrituras, y ver si la fe que tengo está bendiciendo a alguien o solamente me está poniendo en un lugar cómodo donde digo, pues yo estoy bien porque estoy haciendo lo que dicen las escrituras, o realmente está dando fruto. Las escrituras hablan del fruto. Entonces, un árbol que no da fruto, pues lo mismo daría que no fuera un árbol frutal, porque no está dando el fruto. Entonces, nosotros también somos creyentes que estamos bendiciendo realmente. ¿Soy un canal o estoy conteniendo la bendición para mí? O sea, soy un canal de bendición y dejamos que fluya, y si me quedo vacío, pues no importa, porque yo sé de dónde proviene la bendición, o estamos quedando con todo. ¿Estoy edificando puentes o levantando muros? ¿Qué estoy haciendo? Me han dicho cosas y yo, en lugar de decir, bueno, o sea, tal vez un mal momento, tal vez lo que sea, pero yo no quiero levantar un muro, quiero tender un puente, ya la otra persona sabrá si quiere cruzar el puente o no lo quiere cruzar, pero yo como creyente, de mí está quedando un muro o un puente. ¿Qué estamos haciendo? La fe, cuando nosotros hemos entendido la, la profundidad del mensaje de Dios, no es preguntar qué recibo, sino a quién puedo bendecir con lo poco que tengo, ¿eh? Yo, como les he comentado, no se trata de los millones, no se trata de cuánto, sino con qué ánimo, con qué corazón, con qué gusto lo hacemos. Y pues para tomar acción este ciclo que vamos a empezar, pues iniciemos este año que está por iniciar, como decíamos, teniendo fe, pero estar en oración, bendiciendo, tomando acción, manos dispuestas a servir, a ayudar, a hacer, y un corazón ensanchado por Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Pues tratar cada día que pasa de ser más como Dios quiere que seamos. Y no nada más de teoría, sino de acciones. Porque nosotros fuimos bendecidos para bendecir. Y creo que cuando nosotros entendemos que la bendición viene para no quedarse con nosotros, sino para hacerla extensiva a otros, es cuando vamos a empezar a ver personas volviendo
a ver a Dios de otra manera. Muchas personas hoy están lastimadas porque les han dicho una cosa, pero han hecho otra. Porque hemos visto el beneficio momentáneo, quedarnos con la bendición y no. Hay que dejar que la bendición fluya. Y yo les invito que este año que vamos a iniciar, al menos aquí en Occidente, pues tener siempre presente eso. Orar, bendecir, poner en acción y servir y tener un corazón siempre tratando de ser como Dios quiere que seamos. Amén. Realmente, pues es algo con lo que yo quería que cerráramos esta última sesión del año. Nos estaríamos viendo nuevamente en 2026. Para mí, perdón que siempre hable de mí, les digo de que puedo hablar en primera instancia, pero ha sido de gran bendición el poder estar en este lugar, abrirlo a que vengan. Han venido amigos, hermanos, familiares y nosotros encantados de compartir la mesa. Hoy vamos a compartir aquí con los sobrinos. Y hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes también, la vez que estuvieron aquí, Marisela, la verdad, una bendición, Lilian, Sami, la verdad que encantados, Ole también, digo, estuvimos allá en Macum Shalom, Maribel, de verdad, para nosotros una gran bendición y nos sentimos más que bendecidos por Tienen frío. de verdad. Gracias le damos a Dios y gracias también porque sé que ustedes de una manera u otra pues podrían no haberse conectado, pero decidieron algo que es seguir compartiendo Amén. lo de las escrituras. Pues nada, simplemente decir que les amamos, les agradecemos mucho, que sabemos que Dios está trabajando en cada uno, que pues no es casualidad que estemos aquí, ni que los sobrinos estén aquí en casa, tampoco es casualidad, nada es casualidad. Muchas gracias, hermanas, muchas gracias. Hermano Isra y hermana Mari, pues sí, Lilian, los amamos en Cristo y para nosotros ha sido una bendición conocerlos, compartir la palabra, lo que el Señor nos da a través de ustedes. Bendecido sea su hogar, su familia, sus sobrinos y cada una de las cosas que ustedes emprendan, hermanos. Los amamos con todo nuestro corazón. Gracias. Muchas gracias. Y a todos mis hermanos en la fe. A todos. Y un abrazo fuerte. Gracias. Les amamos también mucho. Muchas gracias. Bendiciones también para ustedes. Bendiciones, Tami, Mari, qué gusto verles ahí. Creo que hace frío por allá. Sí. Sí hace frío, hermano. ¿No hace frío allá? Sí, mucho. Aquí está haciendo calorcito, ahorita empezó a bajar la temperatura un poco, pero no fue un día cálido realmente. Aquí afuera está el solecito en el día, pero se siente frío aquí adentro. ¿Sí? Sí, me imagino, sí, están muy arropaditos, qué bueno. Sí. Que tengan para arroparse ahorita un chocolatito, un cafecito o algo, ¿no? ¿Unas donas? Muy bien. No, pues
Qué gusto, qué placer, pues les bendecimos, les amamos mucho y Dios mediante nos vemos aquí en enero nuevamente. De todos modos, cualquier cosa, estamos en contacto. ¿Sí? Dios les bendiga mucho a todos. Ole, sabes que te amamos mucho y pues nos da mucho gusto verte, mucho gusto estar también contigo. Gracias, gracias a todos.